Jesús, solamente Jesús. Solo tú mereces toda la gloria, la honra, ser exaltado, la adoración. Solo tú, amado Jesús, nuestro Salvador. Solo tú que nos sostienes cada día. Solamente tú, amado Señor, que nos guías con tu palabra, con tu amor y de acuerdo a tu propósito, amado Señor. Y por ese propósito y ese amor hoy estamos aquí en casa, para exaltar tu nombre y también, Señor, para recibir tu palabra. Hoy te pedimos, amado Dios, que nos des ese alimento espiritual, que transforme nuestra vida, que perfecciones esa buena obra en nosotros y que no permitas, amado Señor, que salgamos igual a como hemos llegado. Gracias, amado Señor, por lo que ya estás haciendo en este tiempo de alabanza, de adoración. Y yo te pido, amado Señor, que hagas tu perfecta voluntad. Nos has traído a este lugar con un propósito y sabemos que ese propósito se cumplirá en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo le doy la bienvenida, le invito a que tome asiento, le doy la bienvenida a este primer servicio dominical familiar aquí en Casa de Amor y Restauración. E invito a todos los que se conectan a través del canal de YouTube de Pastor Diego García, no solamente a que nos acompañen a través de las redes, sino también a que en este lugar, en la calle 19471, porque aún hay tiempo de venir en este domingo, que quiero compartir con ustedes 3 mensajes que tienen que ver con la madurez espiritual, con el crecimiento espiritual y con poner a Jesús como el centro de nuestras vidas, de todo lo que nosotros hacemos. Y le voy a invitar que vaya conmigo a la palabra de Dios, en la primera carta a los Corintios, al capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. El título de este primer mensaje es El jardín. Ojalá el jardín del Edén, pero no, vamos a hablar del jardín infantil. Un jardín infantil tiene que haber, eso es una vocación tremenda, los que trabajan en la formación de los niños, en los colegios, los maestros, quienes estudian preescolar y todo este tipo de cosas, una vocación tremenda, porque a veces uno en la casa con 2 hijos, hermano, y digo uno, los hombres, más la mamá, pero a veces uno dice, Dios mío, hacen como por 20, entonces 20 o 30, ¿por cuántos harán? Tremendo, ¿no? Felicitaciones y aquí oramos por todos los que trabajan con niños. Y este se llama el jardín, este mensaje, porque a veces la iglesia es tomada como un jardín infantil. En la última semana compartí unos mensajes de los peligros de la iglesia, lo tomamos en Apocalipsis. Y cada uno de esos dardos que envía el enemigo tiene un propósito y es desanimar, estancar, detener el propósito de Dios en las vidas. Nosotros vamos siendo transformados por el poder de la palabra de Dios, por el poder del Espíritu de Dios, hermano, y cuando esos dardos llegan, esos ataques que vimos, los peligros que tiene la iglesia, terminamos nosotros mirando solo hacia adentro nuestro. El mundo nuestro es lo más importante y de ahí viene, pues por la naturaleza que nosotros tenemos, egoísta, de ahí viene y se manifiesta el orgullo y todo este tipo de cosas. Hermano, la iglesia es algo que he repetido muchas veces, no es un escondite. Hay personas que quieren como esconderse en la iglesia los domingos y dicen, es que ahí me siento bien, pero en el resto afuera cuando estoy me siento tan mal. Lo que hay en la iglesia, el propósito es que vaya con usted y en la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, que en todo lugar donde usted esté la presencia de Dios. Entonces hoy miramos hacia la iglesia cristiana, no hablo de esta en general, la iglesia cristiana, y a veces por los comentarios, las actitudes, los rostros de las personas, parece que fuera un lugar tan triste, como de gente desahuciada, hermano, como de gente sin esperanza, y todo el mundo quejándose y con esa tristeza profunda y esa carga. Y la pregunta es, ¿dónde está el gozo del Señor en los corazones ardiendo? El domingo vamos a ir a la casa del Señor. ¿Por qué? Algunos dicen de una manera religiosa, porque es el día del Señor y hay que cumplir. El día del Señor es todos los días realmente, hermano.
No es por cumplir con nada ni con nadie. Es porque nosotros deberíamos de esperar este momento para venir a ¿qué? A alabar a Dios, a exaltar su nombre. Deberíamos de estar contentos de llegar a este lugar, saludarnos. ¿Cómo va, hermano? Por fin es domingo, por fin nos vamos a reunir todos. Yo en mi casa exalto el nombre del Señor, en mi casa alabo, en mi casa oro, pero cuando nos reunimos todos podemos sentir ese poder. Ese sería el propósito. Pero nos reunimos de pronto y miramos la cara y, hermana, ¿y ahora qué te pasó? Hermano, ¿y ahora qué sucedió? ¿Qué están viviendo? Se convirtió en esto, como un hospital de gente sin esperanza, como desahuciados o como en un jardín infantil, decía un hermano nuestro, no lo veo así, lo veo por ahí. Hace 8 dijo, todavía me cuesta un poquito el cambio de pañales, pero venimos a la iglesia y algunos, por favor, cámbiame el pañal. Hermano, ya está muy grande para cambiarle el pañal. El capítulo 3 de la primera carta a los Corintios dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Más adelante dice la palabra de Dios, le invito a que vaya conmigo a la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, el versículo 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos más adelante a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Habla del nuevo nacimiento y del comienzo de la vida espiritual y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Todo es un proceso. Imagínense este escenario. De pronto estamos por allá en la adolescencia o por allá a los 20 años, 25 años, y usted hace un balance y en ese balance se da cuenta que ha desperdiciado gran parte de su vida, que ha cometido errores. Yo no podía orar al Señor, no podría orar al Señor e ir a decirle a mi mamá: ¿por qué no hacemos algo, Marina? ¿Por qué no se vuelve a quedar usted embarazada de Diego y yo vuelvo a nacer, a ver si tenemos una nueva oportunidad de hacer las cosas ahora de una manera correcta? Eso sería algo imposible, tal cual un líder espiritual le dijo a Jesús: ¿cómo es nacer de nuevo? ¿Acaso volveremos a entrar en el vientre de nuestra madre? Y el Señor le respondió y le dijo que había cosas que él no entendía. Y estaba hablando, hermano, con un líder espiritual, con alguien que tenía un gran conocimiento. ¿Qué sucede hoy en día? Que nosotros llegamos a la iglesia y sentimos en el momento de llegar, no sé cómo llegó usted a la iglesia, pero le puedo decir de parte personal, yo iba con una expectativa donde mezclaba todo lo que es Diego, lo que quiere Diego, sus caprichos, sus deseos, sus ataduras, sus pecados, y yo llegaba y como Dios es bueno y tanto hablan bien de Dios y tanto dicen que Dios tiene misericordia, entonces así como yo estoy, qué bueno que Dios me dé todo lo que yo quiera sin necesidad de ser transformado por la palabra ni de comprometerme con el Señor. Eso no va a ocurrir, eso no va a suceder. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mire que lo que leímos ahora, el autor de la carta a los Hebreos dice que debemos tener discernimiento sobre el bien y el mal. El mundo, el enemigo, utilizando el corazón de muchas personas, ve a la iglesia cristiana y al pueblo cristiano como muy fácil de manipular. Y eso ocurre, como son cristianos, y esa frase se utiliza mucho, dizque cristiano porque usted debería hacer todo lo que yo le digo, y usted mira las salidas de las iglesias o las personas que vienen a buscar económicamente algo, quieren poner una carga sobre la persona y por el hecho de ser cristianos aparentemente tienen que hacer todo lo que ellos digan.
Y hay gente que cae en esa trampa, no tienen discernimiento. Entonces se dejan manipular, se dejan manosear de otros, porque no tienen discernimiento para conocer el bien y el mal. El autor de la carta a los Hebreos también dice algo. Hay gente que ya debería ser maestra. Hay gente que en cambio de estar recibiendo ya debería estar ¿qué? Enseñando. Porque en el proceso de la enseñanza, cuando hacemos los talleres aquí en la iglesia, yo siempre les digo, hermano, ¿cómo se sabe que alguien ha aprendido? ¿Porque se ha aprendido las cosas de memoria? No, no es porque se haya aprendido muchos datos de memoria. Una persona se nota que ha aprendido algo cuando está en la capacidad de compartirlo y de enseñarlo. De resto no, porque yo puedo tener muchos datos en mi memoria, tener muy buena memoria, tener muchos datos, pero me siento inseguro al compartirlos porque todavía no los comprendo bien, todavía no he aprendido bien. Entonces, en el proceso del aprendizaje, usted sabe que está listo y que ha entendido algo cuando está en la capacidad de enseñarlo. Veo este piano aquí y le pongo un ejemplo. Yo no tengo ni idea. En mi casa hay un piano grandote que por ahí mis hijos lo tocan y ellos me explican que esto se divide y yo digo, ¿por qué tiene tantas teclas y las notas son las mismas? Entonces aquí se divide una parte, aquí están otra vez, el do, re, mi, fa, sol, la, si, ran, y ese piano es grandote. Y entonces aquí tiene un tono, no sé qué cosa, no entiendo nada. ¿Podría yo enseñarle a alguien a tocar este instrumento? Pues ni modos, hermano. Aún teniendo uno en mi casa y aunque mis hijos me han explicado algo. Pero si yo me involucro y en la práctica empiezo a hacerlo y un día entiendo muy bien cómo funciona este aparato, de pronto José me dice, me explica y le digo, venga para acá con toda seguridad porque yo ya conozco el asunto. Así funciona el aprendizaje en todas las áreas de nuestra vida. Cuando yo tengo la capacidad de enseñarlo y explicarlo, es porque lo he entendido muy bien. La vida espiritual también. Y el apóstol dice, la Biblia dice, allí en la carta a los Hebreos, deberían ser ya maestros, deberían estar enseñando, deberían estar predicando, deberían estar liderando, deberían estar dirigiendo. Pero ¿sabe qué están haciendo? Pidiendo leche. Eso están haciendo. Pidiendo que se cambie el pañal. Pidiendo tetero. Porque no comprenden todavía las cosas, y mire que Pedro, y esto lo vamos a ver ahorita en el tercer servicio, para los que me quieran acompañar, bienvenidos. Pedro, en sus cartas, él explica su parte, pero hay un momento que él toca las cartas del apóstol Pablo, y dice, oiga, es que ojo con las cartas de Pablo, no está diciendo que estén mal, está diciendo, son de un nivel más alto. No es para todo el mundo. Para comprender las cartas de Pablo, él está hablando de unas revelaciones muy profundas. Pedro, ¿por qué decía esto? Pedro fue escogido por Dios. Y esto me le adelanto al tercer servicio de hoy. Pedro conoció a Jesús y anduvo con él durante 3 años. Pero quien tuvo una revelación tremenda en Hechos 9 fue el apóstol Pablo, que no conoció a Jesús en persona. Y sin embargo, cumplió una cita en el Cristo glorificado. Y Pedro no. Pedro lo vio después de resucitar, pero en su gloria, Pablo. Y la revelación que tenía Pablo, o las cartas de Pablo, tienen un componente que es la teología en acción. Pablo no está hablando de los milagros de Jesús. Pablo no está hablando de lo que se vivió. Pablo está hablando de la teología, de poner toda la palabra de Dios recibida hasta ese momento y aún cada una de las enseñanzas de Jesús, él está hablando de ponerlas por obra. Eso es teología práctica, hermano. Esas son las cartas de Pablo. Y entonces dice el apóstol Pablo, allí donde empezamos en Corintios, no les puedo hablar de cosas más profundas porque ustedes no las entienden. ¿Y por qué no las entienden? ¿Son acaso demasiado complicadas? No, es que el deseo que ustedes tienen es superficial. ¿Cuánta hambre tiene usted de Dios? ¿Cuánta hambre tiene usted del Señor, hermano? De ahí parte. ¿Cuál es el deseo? Si mi deseo es solamente ir a la iglesia cada domingo, recibo, el pastor ore, estudie, haga un mensaje, me lo comparte y yo me voy, y con eso me alcanza, hermano. Con eso me alcanza para toda la semana, hasta el próximo domingo que yo regrese acá, pues si ese es su deseo, pues eso es lo que va a recibir. Pero si su deseo es conocer más del Señor, más de Jesús, porque aquí el tema de Jesús, hermano,
Cada uno de nosotros debe tener hambre y sed del Señor. Y en eso es, yo quiero más. Y en ese yo quiero más se va desarrollando la persona de una manera normal, de una manera natural. Entonces vamos a hablar, y todos los pastores lo hablamos de esta manera. Vamos a tocar un tema. Yo hablé en la última semana de la carta, del libro de Apocalipsis, de los peligros que tiene la iglesia. Entonces tocamos el tema, voy a la palabra, voy a los comentarios, estudio, oro y desarrollamos el tema. Amén, aleluya, gloria a Dios. Qué buen tema, qué buena predicación. Listo, y salimos y ya no nos acordamos de nada. Y no ponemos en práctica y no tenemos cuidado. Estamos hablando de los peligros para decir, cuidado que esto te puede pasar a ti. Pero salimos y no prestamos atención, mi hermano. La cuestión es si tenemos a Jesús en nuestra vida. Porque si Él está presente y Él habita en nosotros a través de su Espíritu, tiene que haber un proceso natural, hermano. Es un proceso natural de ir creciendo. Así de sencillo. Yo tengo 2 nietos que están alrededor de los 2 años. Emilia, algún día, en un punto de su vida, cuando Dios lo tenga dispuesto, tendrá hijos, será mamá, pero ahorita es una bebé, ¿verdad? Imagínense que yo dijera, no, es que yo estoy esperando los nietos de mi nieta. La gente diría, ¿cuántos años es que tiene su nieta? 2 y medio. Pero no me da nietos. No, no es el tiempo, hermano. Ahorita está en una etapa de su vida que no. O mi nieto Samuel. Mi hijo tiene una barba así poblada como yo. Y decir, pero a Samuel no le sale barba. No, porque tiene 2 años. ¿Cómo le va a salir barba a los 2 años? No es normal. Entonces cuando llegamos a la vida cristiana, entonces hay bebés que acabaron de nacer. Yo no le puedo pedir a un bebé que dé los frutos que debe dar una persona madura. Pero la persona madura yo no le voy a pedir, sino que la Biblia le exige que dé frutos porque Jesús está en él, lo ha transformado y es tiempo de manifestar lo que hay en él. Vuelvo y digo, no es que yo le pida o le pida al vecino, es la palabra de Dios la que demanda y habla de frutos, frutos que permanecen, frutos abundantes. Y si nos ponemos a analizar y hacemos el balance, ¿cómo han sido los frutos en nuestra vida? La pregunta es, ¿por qué? Porque hay gente que lleva tanto tiempo y no hay frutos. Hay 2 razones. 1, la falta de deseo en la persona de profundizar más en su relación con el Señor. Y lo segundo, que nunca ha existido la relación con el Señor, es decir, que Jesús no está presente. Y si Jesús no está, ¿habrá frutos? ¿Qué dice la Biblia por allá en el Evangelio de Juan? Ahorita lo vamos a ver. Porque apartados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo le pido yo frutos a alguien que no tiene a Cristo en su corazón? Ah, pero yo hice la oración de fe. La oración de fe es una cosa y que Cristo habite en su corazón es otra. La oración de fe usted la puede repetir esperando algo de su corazón, en su capricho, pero cuando usted vive en fe es porque el Espíritu de Dios obra en usted. Voy a volver al apóstol Pablo allí en Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Más adelante en el capítulo 11 dice lo mismo. Oigo entre ustedes que hay divisiones y en parte creo que eso es necesario para que se sepa quiénes son y quiénes no son. Pero ojo, que esas divisiones que hay ahorita no tienen que ver con buena o mala doctrina, sino en celos, contiendan lo que está diciendo aquí. El capítulo 2 nos habla que a él le llegó la información del pecado, de las divisiones, de las peleas. ¿Sabe por qué se dividían? Tenían la mirada puesta en los hombres. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, porque él también aparece por allí. Eso lo vimos, ¿no? Eso lo estudiamos en interpretación bíblica, ya los que estudian en ese taller ya entonces lo saben.
Hermano, había esas divisiones, había pecado moral, había una cantidad de cosas, pero Pablo comienza diciendo, la mayor manifestación de una persona que es inmadura son los celos, la división y las contiendas. Entonces usted va viendo a su alrededor si estamos viviendo en una iglesia, vuelvo y repito, no esta, en general la iglesia de este tiempo, en una iglesia madura o en una iglesia inmadura. En una iglesia que ya puede comprender temas más profundos o en una iglesia que solamente está en lo superficial. El mismo Pablo le dice a los Gálatas que mientras sigan mordiéndose unos a otros, la cosa no va a avanzar. Entonces a veces pensamos que los celos en la iglesia son algo normal. No fue nada que me dio rabia en ese momento. Que las contiendas, que las divisiones son algo que puede pasar por alto. Y no, hermano. ¿Por qué? Porque esa es la señal de inmadurez. Que están divididos, que aquí abajo en el ministerio infantil, en los más bebecitos, en los más chiquitos, que hay una división, que los juguetes, que no sé qué y que dijeron y esto, son niños. Pero entre nosotros, ¿qué debe existir? Unidad, que es una señal de madurez. Entonces, ¿por qué hay división entre nosotros? ¿Por qué habría división? Aquí hay 3 hombres de Dios, 4 conmigo, 5 líderes hay aquí. Estos 5 líderes, nosotros podemos pensar cosas diferentes en cuanto a muchos temas, en cuanto a muchos. Por ejemplo, él es hincha de un equipo ahí, más o menos. ¿Lo han visto por ahí con la camiseta? No, y se la pone a la hija y todo, Dios mío. Podemos tener divisiones. Bueno, yo digo eso y a mí no me gusta el fútbol, pero me gusta un equipo que es mejor. Puede haber divisiones en esto. Puede gustarle un ritmo de música del otro, puede gustarle vestirse de una manera y yo de otra. Pueden tener algunas prioridades en su vida, yo tengo otras. Todo eso es normal, pero aquí estamos como un cuerpo porque somos hermanos en la fe. ¿Y sabe quién nos unifica en todo? Cristo. Cristo, somos uno en Cristo, con Él, con nosotros, y no deberían existir diferencias en el trabajo espiritual, porque todo nos conduce, nos dirige, nos guía la palabra del Señor. Entonces usted va a ver, a pesar de temas como los deportes, como el lugar donde vive, como los hobbies, como el trabajo que desarrollamos, hay unidad, porque Cristo es el todo y en todos. Pero si hay división, de quien viene la división es porque ¿qué? Porque no está Cristo. Entonces yo me salgo, ellos están unidos en Cristo, caminan como un cuerpo, todos son diferentes, tienen edades diferentes, tienen trabajos diferentes, y yo estoy llamado por el Señor a ser uno con todos ellos, y yo digo no. No, porque a mí no me gusta lo que hace Luis, y no me gusta esto, y no me gusta lo otro, y no puedo con este, y no puedo con el otro. Hermano, no se necesita una revelación tremenda para entender que los que están mal no son ellos, soy yo. Y que soy el único que no me une allí algo. ¿Por qué? Porque ellos están unidos en Cristo y yo no lo tengo. Sigo siendo Diego, por encima de lo que sea. Les advierto, o las cosas se hacen a mi manera o ya no estoy más con ustedes. Hermanos, y ahí es cuando mucha gente termina apartándose. Mejor me voy, mejor renuncio. Listo, ¿sabe qué dice Juan de esto? Que los que se fueron fue porque nunca estuvieron. Pero es que yo estuve presencialmente, sí, pero no espiritual, porque no lo unió Cristo con el resto. Siempre estuvo aparte. ¿Señal de qué? Dice aquí la palabra de Dios. Señal de inmadurez espiritual. Vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 15.
El versículo 16 y 17 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esto os mando, que os améis unos a otros. La Biblia, capítulo 14, capítulo 15, nos habla mucho de la presencia del Espíritu Santo y del fruto. Aquí el versículo 5 del capítulo 15 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho, hermano. Voy a volver al ejemplo con mis 4 hermanos aquí. Ellos se unen más que entre ellos con Cristo. Es la decisión de cada uno. Luis se mete con el Señor en oración, en comunión, y es un hombre que empieza a vivir para el Señor, es un hombre que empieza a vivir para Cristo, en Cristo. Hace lo mismo Rodolfo, hace lo mismo José, hace lo mismo Fabián. Y yo estoy aquí con ellos y somos amigos y compartimos la iglesia y salimos y nos tomamos un tinto, comemos algo, reímos, charlamos de muchas cosas, pero yo decido no ser uno con Cristo. Si yo decido no ser uno con Cristo, nunca voy a ser uno con ellos. No va a haber unidad. Y el llamado aquí es que esa unidad que hay es en el amor de Cristo en nuestros corazones. Y a pesar de las diferencias, todos avanzamos y todos crecemos. ¿Quién tomó la decisión de no unirse? Yo. ¿Por qué? Porque ellos se meten en oración, en ayuno, estudian palabra, están sirviendo, están creciendo, Dios empieza a exaltarlos, Dios empieza a usarlos, hay unción, hay una cantidad de cosas. Y como yo decidí no unirme primero a Cristo y segundo a ellos, aunque yo estoy, disque líder. ¿De dónde líder estos? Ay, dizque a predicar. ¿De dónde va a predicar este? Tengo celos. Hay rabia en mi corazón. Estoy presente. Estamos juntos en el mismo lugar, pero no en el espíritu, hermano. Entonces ellos crecen. Dios los levanta. Dios los bendice. Dios los guía. El Señor está obrando en ellos y yo me voy secando. Hermano, y todavía me pregunto, ¿por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Porque el que no está unido al Señor es apartado y se seca, dice la palabra. ¿Qué más puede pretender si no se une? Pues secarse, porque Jesús es vida. Porque mientras estamos unidos a Él, hay vida. Y esa es la señal, hermano, de la falta de crecimiento espiritual. Esa es la señal de los que aún, yo me pregunto todavía después, y hoy quedó yo creo bastante claro para toda la iglesia y todos los que están escuchando, ya quedó bastante claro por qué me estoy secando. Pero entonces, como me estoy secando y no quiero reconocer que fue mi decisión de no unirme con Cristo y con mis hermanos en la fe, entonces me la paso preguntándole al Señor, al pastor, al líder, a todo el mundo, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Y me lo pueden explicar de 1000 maneras y yo digo, no entiendo. ¿Me hacen un favor? ¿Me cambian el pañal? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Me pueden seguir tratando como un bebé? Hermano, pero ya tiene canas. Ya no estamos para tratarlo como un bebé. A usted ya no le corresponde. En una iglesia por ahí muy querida, me acuerdo del grupo de jóvenes. Los jóvenes se unen mucho. Los jóvenes sí generan unos vínculos de amistad muy chéveres. Y los ministerios de jóvenes llegan a un punto en que quieren alargar cada vez más la edad. Digamos que los jóvenes van en el grupo 17, 18 años, dejémoslos hasta los 20, bueno, está bien hasta los 20, pero ya son grandes y no quieren salir del grupo de jóvenes. Eso pasa en la mayoría de las iglesias, hermano. En esa iglesia tan querida, una vez un líder dijo, no, para no sacarlo, formemos el grupo de jóvenes adultos. Y yo le dije, ¿por qué no se van para la iglesia los adultos, hermano? Están en el grupo de varones ya y en el ministerio de mujeres.
No, vamos a dejar el de jóvenes adultos por ahí de 20 a 25, de 20 a 27. No, eso ya deberían ser maestros y estar allá con los adultos, hermano. Pero se da mucho en los jóvenes. Los niños sí quieren salir del ministerio de los niños y crecer rápido, irse al de los jóvenes para quedarse ahí hasta los 25. No, mentira, no todos. ¿Y los adultos? ¿Me puedo ir con el hermano Luis? Hermano Fabián, ¿me puedo meter en el grupo de jóvenes? Es que yo me siento mejor allá que aquí con los adultos. Esto aquí es mucha exigencia. Hermano, no. Usted debería recibir la enseñanza profunda del Señor, no solamente para poder enseñar a otros, sino para ocupar el lugar que usted tiene dentro de los planes de Dios, para avanzar con todo el cuerpo de Cristo y crecer espiritualmente. Vuelvo y le repito, porque de lo contrario, por más que ore y por más que ayune, no va a haber fruto, hermano. Vuelvo al ejemplo que le ponía a mis nietos. Hay un pastor que una vez le escuché una predicación y él hablaba de su juventud una vez. Ahora que hablé de la barba de Samuel, me acordé de él. Dice, yo tenía como 13 años y me metí en ayuno de oración porque vino un pastor y dijo que lo que uno quisiera pedir, lo pidiera, y se metiera en ayuno y oración. Y yo me metí en ayuno y oración y ya llevaba varios días y mi mamá me preguntó que por qué estaba ayunando y yo le dije, es una cosa de hombres, es una cosa secreta. Tenía 12 años y él estaba orando para que le saliera barba y ayunando. Y al tiempo le digo a la mamá, pero yo oro y ayuno y no, Dios no me respondió hasta que ya tuvo la edad de tenerla. Hermano, no se trata del ayuno y de la oración, sino que hay un proceso que es natural. Yo no puedo orar y ayunar para que haya un fruto cuando primero no tengo a Cristo en mi corazón. No va a pasar por más que ore y ayune. Pero cuando Cristo está en mi corazón y cuando yo vivo para Él, se va dando todo el proceso, hermano, porque es el Espíritu de Dios el que lo hace en nosotros, en los hogares. ¿Cuántos hogares no tienen una respuesta, entre comillas, de parte de Dios, que oran y ayunan para que haya un cambio? Porque no tienen a Cristo en el corazón, por más que vayan a la iglesia. ¿Y por qué no tienen a Cristo en el corazón? Por lo mismo que dice aquí Corintios 3, porque se la pasan en contiendas y en peleas. Porque se la pasan hablando cosas que no se deben hablar. Entonces, ¿cuándo va a responder el Señor una oración y un ayuno de alguien que todavía ni siquiera lo tiene en su corazón? No va a suceder. Pero si Cristo está en nuestro corazón y oramos y ayunamos y hacemos la voluntad de Dios, las respuestas vienen. Y las respuestas vienen porque hacen parte del proceso natural de la vida espiritual, hermano. El centro de todo. Y entonábamos un cántico ahorita, dirigido 100% a Jesús, hermano. Él debe ser el centro de nuestra adoración, de nuestra devoción, de nuestra vida. Porque así lo dice la palabra de Dios. Es tan sencillo como esto, entender estos versículos, hermano. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cuándo pasamos de muerte a vida? Cuando Cristo está en nosotros. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y me devuelvo a la primera carta de Juan, al capítulo 5, al versículo 12. Dice así: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermano, qué manera sencilla de explicarlo estos tres pasajitos. Dos versículos de Juan, uno del apóstol Pablo a los Efesios. Nosotros aceptamos el Evangelio y el Evangelio es reconocer que pasamos de muerte a vida. Yo no puedo decir, hago mi oración de fe
y voy a empezar a ir a esa iglesia, estoy en el mundo, alguien me predica, hago la oración de fe, voy a empezar a ir a esa iglesia para convertirme en una mejor persona. No va a pasar, porque la iglesia no me hace a mí una mejor persona. Yo reconozco y acepto el Evangelio y entiendo que paso de muerte a vida, porque el Hijo está en mí, Cristo está en mí. Y cuando hay vida, hay una transformación. Los frutos vendrán. No es en mi fuerza de voluntad, no es en mi plan, sino en el proceso natural de Dios en mi vida. Entonces, ahí claro que me vuelvo una mejor persona. ¿Por qué? Porque Cristo habita en mí. Así de sencillo. Pero si Él no habita en mí, ¿cómo estoy? Muerto. ¿Y cómo sé que estoy muerto? Pues cuando no quiero a la gente. Hermano, yo le digo a muchos hermanos, yo los comprendo. Toda la vida pasé sin quererme a mí. ¿Cómo iba a querer a alguien si no me quería a mí mismo? Porque de ahí parte todo. La Biblia dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Si alguien no ama al prójimo, ¿es por qué? Porque no se ama a sí mismo. Hermano, todo está en la Biblia. Yo no me amaba a mí mismo, me quería hacer daño, me intenté quitar la vida, me parecía que mi vida era lo más horrible del mundo. Y si eso pensaba de mí, imagínense lo que pensaba del resto. Y en la iglesia sí que me costaba. Yo solo, solito, con nadie. Me hago un ministerio para mí solo. No quiero trabajar con nadie. Nadie me da la talla. Yo soy perfeccionista. Yo soy esto. Es que yo soy... Hermano, qué tontería, cuánto tiempo perdí. Hasta que empecé a entender cosas que no son difíciles, como estos pasajes. Estoy muerto. Sigo siendo un bebé. Sigo siendo ahí alguien que ocupa una silla, pero no he nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo no está en mí. Porque la manifestación de la vida de Cristo en mí es el amor por el otro. Y entonces ahí nos vamos uniendo. Cristo está en mí, Cristo está en usted, Cristo está en usted. Y a pesar de las diferencias que haya, no hay celos, no hay contienda ni nada de esto. ¿Por qué? Porque nos une Cristo. El propósito de Dios en nosotros. Entonces Cristo exalta a uno y todos los otros nos alegramos. ¿Por qué? Porque esa victoria es de todos nosotros. Uno se tropieza y se cae, todos los otros lo levantamos. ¿Por qué? Porque sería una derrota para todos, porque todos somos un cuerpo. No le pasamos por encima ni nos burlamos de él. Hermano, esa es la señal de la madurez espiritual. Y mire que no hemos hablado aquí de teología sistemática, de datos y de una cantidad de cosas. No porque esté mal, la formación es muy buena y es necesaria, hermano. Eso le da orden a nuestra cabecita. Pero el corazón es Cristo. Ahí el orden lo trae el Señor. Si Él no está, por más que yo tenga conocimiento, no me sirve para nada. Y podemos crecer en número como iglesia, podemos crecer en gente, pero si no está Cristo, ¿servirá para algo? Para absolutamente nada, hermano, para absolutamente nada. Porque lo que recibimos, lo que pensamos, lo que recibimos, lo que sentimos, todo, no lo ponemos por obra. La señal de la madurez espiritual o del crecimiento espiritual es cuando usted empieza a ver al otro de una manera diferente. Cuando lo ve como lo ve el Señor. Bueno, pero quizás digamos, listo, me caen bien estos muchachos. Es fácil. En la iglesia es fácil. Bueno, para algunos. En la iglesia es fácil, me cae bien esta gente, me cae bien José, Fabián, me caen bien, listo, venimos, nos reunimos una vez a la semana, 2 veces a la semana, de pronto nos ponemos una cita, nos visitamos, charlamos, listo, es fácil que estos me cayeron bien. Yo los veo como los ve Jesús, entonces veo líderes, veo hombres de Dios, veo buenos esposos, veo hombres de fe, listo. ¿Cómo veo a mis hijos en la casa? ¿También como los ve el Señor? Ah, no, a eso no. ¿Cómo veo a mi familia? Hablemos de los hermanos. No el núcleo familiar de su esposa y sus hijos. Hable de sus hermanos, sus sobrinos,
su suegra. Al suegro. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve el Señor? ¿Qué nace de su corazón? ¿Cómo ve a su esposo? ¿Cómo ve a su esposa? Muchas veces las parejas de esposos terminan mostrando que el Cristo no está en sus corazones cuando sea el hombre o sea la mujer se creen superiores espiritualmente y en cambio de tomar al otro y levantarlo a través de la gracia de Dios, no hacen sino golpearlo y agredirlo, aparentemente con la vida espiritual. Es que como aquí usted no hace, es que tan, es que esto, es que lo otro. Y usted tampoco, usted también está muerta o muerto. Así de sencillo. No piense que está vivo, lo que hablábamos hace poco. Piensas que estás vivo, pero estás muerto. Está muerto, ¿por qué? Porque el que tiene al Hijo tiene vida. Y el que tiene al Hijo no habla ni actúa de esa manera. Hermano, el crecimiento espiritual lo trae el Señor. Si Él no es el centro de todo lo que pensamos, planeamos y hacemos, definitivamente, hermano, nunca vamos a pasar de ser el jardín infantil. Y el jardín infantil, a ratos los niños están juiciosos, a ratos se duermen. Ojalá no en el culto. A ratos están juiciosos, a ratos se duermen, pero a ratos hacen ruido por allá. Por todo lado. Mire, hermano, cuando nosotros lleguemos al cielo, ¿sabe qué es lo único que se va a tomar en cuenta? Y las obras van a ser probadas. Y nosotros nos centramos mucho en el tema de las obras. Y a veces terminamos haciendo lo que Dios no nos mandó a hacer, pensando en que eso lo vamos a mostrar. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo ha rechazado la vida. ¿Qué es lo único que se va a ver? Si usted tiene al Hijo, si usted tiene a Jesús en su corazón. Un pastor un día en una prédica también lo oí decir, imagino allá al apóstol Pedro con un estetoscopio, pase a ver. Muestra a ver si tiene al Hijo. No, no tiene al Hijo, chao. La Biblia lo dice, no está. Pero yo hice un montón de cosas, pero con una motivación equivocada. Muestra a ver si tiene al Hijo. Sí lo tiene, siga. Porque lo que Él hizo, las obras, nacieron de una intención correcta. Habitaba Jesús en su corazón. Hermano, esa es la iglesia cristiana. Y el crecimiento espiritual viene de tener a Jesús. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, el versículo 18 dice así: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el poder del Espíritu. La única manera de ser transformados de gloria en gloria es a través de la presencia de nuestro Salvador por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces nos miramos al espejo y ese espejo es la palabra de Dios, ese espejo es el propósito del Señor. Y me miro en ese espejo. Todos nosotros nos miramos en el espejo todos los días, hermano. Al levantarnos nos vamos mirando en el espejo y vamos viendo cómo vamos siendo cambiados físicamente. Me salieron canas, me salieron arrugas, estoy más gordito, estoy más delgado, tengo aquí, tengo allá. Todo eso lo vemos en el espejo. Ahora en el espejo espiritual también. Ya no pienso como pensaba hace 6 meses o hace un año. Ya no reacciono como reaccionaba hace 6 meses o hace un año. Ya no hablo como hablaba hace un tiempo. Ya no pienso las mismas cosas que pensaba hace un tiempo. Soy una nueva persona. Hermano, ahí vamos viendo el cambio. Pero si usted se encuentra hoy, después de mucho tiempo de vida cristiana, bueno, digamos de vida de iglesia, después de mucho tiempo de vida de iglesia, usted se encuentra hoy
reacciono igual o peor. Estoy más amargado de lo que era antes. Estoy más lleno de ira de lo que tenía antes. Respondo de una manera peor. No me aguanto a nadie. Pero estás en la iglesia. Es más, a algunos se les podría decir, sirves en la iglesia. Sí, pero cada vez estoy más amargado, cada vez estoy más airado, cada vez estoy más mal. La respuesta a eso es, cada vez estás más lejos de Jesús. Aunque estés en la iglesia, estás lejos de Jesús. Porque lo que hace el Señor, primero que todo en nuestras vidas, es traer paz. Y comienza un proceso de transformación. ¿Cómo ha cambiado usted, hermano? ¿Cómo ha cambiado en sus reacciones? ¿Cómo ha cambiado en sus palabras? ¿Cómo ha cambiado, hermano, cuando usted llegó a la iglesia y empezó un proceso en su vida? ¿Cómo ha cambiado? Hoy usted es diferente. Hoy usted está creciendo. El Señor lo está usando. Gloria a Dios por eso. Pero imagínese, uy, hermano, yo lo conocí a usted y cómo ha cambiado. ¿Cierto? Eso es Cristo en mí. No, es la ausencia de Cristo en usted porque ha cambiado para mal. Para mal es que ha cambiado. Está peor. Va como hacia atrás, hermano. Yo le dejo una pregunta y vamos a orar y respóndasela. Todo tiene que ver con Jesús. ¿Usted vive una relación con Dios o una religión? Y en el segundo culto vamos a empezar ahí. ¿Qué es la relación y qué es la religión? Porque hoy muchos viven la religión, una serie de ritos y costumbres, cumplir con una cantidad de cosas. Pero si el Señor no está, hermano, realmente no hay vida. No hay vida. El que tiene el Hijo tiene la vida. Y nosotros reconocemos que hemos resucitado con Cristo Jesús. Y la vida se manifiesta a través de ¿qué? De los títulos. Vuelvo y se lo digo, hermano, cuando lleguemos al cielo, los títulos que tuvimos no interesan para nada. Gloria a Dios por todo lo que pudimos aprender y estudiar y todos los diplomas que conservemos. Pero eso no lo hace usted un cristiano. Un cristiano es el que tiene a Cristo. El que le pasa como Pedro. Ese habla como él. Mírelo, ese es uno de ellos. Porque es igualito. ¿En qué? En su forma de hablar. Y eso es lo que debe existir entre nosotros. Y a cada lugar donde vamos. Ahorita, hoy venimos al culto, salimos de este lugar y nos vamos para casa. Nuestra familia debe verlo. Nuestros compañeros de trabajo deben verlo. Si estamos involucrados en un ministerio, ahí se debe notar la vida cristiana. El trabajo en unidad. Porque existen dos grupos, y Pablo lo dice en Corintios. Es normal que haya divisiones entre los que son y los que no son. Entonces vuelvo al ejemplo con mis hermanos. Hombres de Dios metidos con el Señor, y yo digo, no me caen bien. No me gustan ni su liderazgo, ni su llamado, ni nada de eso. No me gustan ellos. Entonces yo me aparto, decido apartarme, me seco, estoy muerto, pero me encuentro con otros que hicieron lo mismo, los que están secos. Y entonces nos encontramos. Y si están secos y yo me meto con ellos, lo que voy a querer es hacerle el contrapeso a los que están con el Señor. El que está metido con Dios, le doy una recomendación. El que vive una relación y no una religión, siempre va a existir el contrapeso de los que no son. Hermano, descanse en el Señor. No se deje sacar del enemigo del lugar donde usted está para responder ni para decir absolutamente nada. Déjelo, porque el Señor lo dice. Esos son recogidos y echados al fuego. Eso no lo hace usted, lo hace el Señor. Déjenselos al Señor, ore por ellos. Ojalá un día abran la puerta de su corazón para que el Señor entre y habite allí. De lo contrario, hermanos, seguirán haciendo ruido. ¿Qué es ese ruido que oigo?, le dijo Samuel a Saúl. Ese balido de ovejas, de vacas, todo ese ruido que hay ahí. Hermano, aunque usted no lo oiga, con su oído natural espiritual sí.
Oiga, que por allá están y hay mucho ruido de un grupo de hermanos, de un grupo de personas. Sí, hermano, los del jardín infantil, déjelos saber si se duermen. O se convierten, o crecen, o se duermen. Seguirán allá llorando. Quieren que van y les cambien el pañal y les presten atención. Esté tranquilo, déjelos. Hermano, ¿usted vive una relación o una religión? Yo le invito a que incline su cabeza. Y le invito a que empiece a vivir una relación. Si su respuesta es no. Sencillo. Esto es un termómetro y esto es personal. El Señor ya conoce su corazón, las intenciones de su corazón, lo profundo de su corazón, todo eso lo conoce el Señor. De pronto usted es el que no alcanza a conocer lo que hay allí, pero yo le digo en el nombre de Jesús, que si usted mira, haga un balance de su vida espiritual. No es natural, no es normal espiritualmente hablando, hermano, que usted esté más amargado cada día. No es normal que usted esté más en conflicto cada día con todo el mundo. No, no es normal. Porque la presencia de Dios es todo lo contrario. No es normal que usted siga guardando en su corazón los deseos de venganza, la ira, el resentimiento. No, mi hermano, no es normal. Entréguele eso al Señor hoy. Porque usted puede decir todo lo que quiera, pero la Biblia es clara. El que tiene al Hijo tiene vida. Y en esto se manifiesta la vida del Hijo, en que tú ames al otro. Hermano, no se mienta a usted mismo. No diga que usted es así, punto. Así no lo hizo el Señor. Conflictivo, descalificando a todo el mundo. No, así no lo hizo el Señor. ¿Cómo mira usted al prójimo? ¿Cómo mira a su propia familia? Esposas, ¿cómo miran a sus esposos? Esposos, ¿cómo miran a sus esposas? A través de la gracia del Señor. Algunos ya deberían ser maestros, hermano. Algunos ya deberían ser maestros. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, amado Señor, por tu palabra. Te doy gracias, amado Señor, porque tú no quieres que nos quedemos estancados en el mismo punto, en el mismo lugar. Tú no quieres que nos quedemos allí simplemente como esos bebés que demandan, demandan y demandan, pero en realidad demandan solo leche, pero no un alimento sólido. Oro, amado Señor, porque en este lugar hay muchos que ya deberían ser maestros, Señor. Hay muchos que ya deberían ser maestros y estar enseñando a otros. Pero nos hemos hecho a un lado porque no entendemos qué es la nueva vida en Cristo. Es precisamente eso, que Cristo habita en ti, que se manifieste Jesús en tu vida y que el fruto de tu vida sea un fruto abundante, un fruto que permanece. Oro, Señor, por todos esos hombres y mujeres que hoy en este lugar tú has llamado a ser parte de tu ejército, a los que el enemigo les ha vendido una idea diferente, Señor, y se han escondido detrás de argumentos. Oro para que tú los hagas libres, amado Señor, para que sanes el corazón de cada uno de ellos, para que nos lleves en el poderoso nombre de Jesús, Señor, a una libertad total en nuestro interior y a una sanidad total. Y en esto se manifiesta la vida de Jesús en nosotros, en que amemos al otro. Y en esto se manifiesta la vida de Jesús. Y dice la palabra de Dios, y entonces, cuando Jesús esté en nosotros, vamos a pedir todo lo que el Señor nos guíe y lo vamos a recibir. No podemos pedirle frutos a alguien que Jesús no habita en su corazón. No podemos pedir frutos a alguien
que Jesús no habita en su corazón. Por eso en los hogares necesitamos paciencia. Una esposa necesita paciencia para orar por su esposo, por sus hijos, porque ella quiere cambios, pero Jesús no habita en el corazón de ellos. Entonces ella se convierte en instrumento, si Jesús habita en el corazón de ella. Pero si Jesús no habita en el corazón de ella, lo que hay es contienda, peleas, inseguridades. Y ese no es el plan de Dios. Porque no solamente muchos deberían ser maestros ya, sino muchos hogares deberían ser completamente sanos de toda división. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, yo te doy gracias por tu presencia en este lugar. Te doy gracias por la obra que tú quieres realizar en el corazón de cada uno. Esto no se trata de teoría, hermano. Esto es algo práctico. Poner por obra la palabra. Vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Si Jesús no está en nuestros corazones, es imposible. Pero si Él está, hay fruto. Fruto abundante. Fruto que permanece. Oro por todos aquellos que quieren correr lejos del Señor. Porque vino un peso, una carga, una situación. Y de pronto dicen, no sigo más. Salgo corriendo, me hago a un lado. Hermano, el llamamiento es irrevocable. Y en este lugar hay gente que tiene mucho para dar. Mucho, muchísimo. El día en que tú permitas que el Señor habite en tu corazón, el día en que tú permitas que Jesús transforme tu vida, te vas a dar cuenta de lo que te estás perdiendo, no solo la paz y el gozo con el que vas a vivir, sino también de lo que el Señor va a hacer a través de ti, para bendecir a mucho pueblo. Y eso es lo que nos une, hermano. Oro para que todo argumento de división sea quitado de los corazones, de las vidas, y que tú unas, Señor, en un propósito, no solamente a esta congregación, sino a todas las congregaciones, Señor. Porque si miramos en lo externo hay muchas cosas que vivimos diferentes, pero en nuestro corazón algo nos une y es Jesús. Por eso no puede haber diferencia. Porque no hay 2, 3, 5, 10, 1000 salvadores. No hay uno solo. Hay un solo Salvador. Hay una sola palabra y un propósito. Y cuando un hogar se hace fuerte, el enemigo no puede azotarlo. Y una familia fuerte hace una iglesia fuerte. Y nos unimos como ministerios, como iglesia, como congregación, y nos hacemos fuertes en unidad. Oramos por los que se salen, porque ellos mismos toman la decisión de secarse, y ese no es el llamado de Dios. El llamado es a dar fruto, fruto abundante y que permanece. Gracias, Señor, por llevarnos y pasar de ser un jardín infantil a ser una iglesia con propósito, a ser una iglesia viva, llena de tu amor, a ser una iglesia viva, llena de tu palabra, y que de aquí fluya esa palabra a cada hogar, a cada familia, Señor, en el nombre de Jesús, y que veamos tu poder y tu gloria. Gracias, Señor, por lo que ya estás haciendo, por lo que nos hablas hoy y por lo que harás, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios, mi hermano. Reflexión, y si quiere volver a escuchar este mensaje, allí está en el canal de YouTube de Pastor Diego García, quedó grabado de una vez. Si lo quiere volver a oír, si el